Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a ver ecuaciones diferenciales. Seguimos con ecuaciones diferenciales de orden superior, pero considerando que estas ecuaciones mantienen coeficientes constantes, pero la parte de la derecha es diferente de cero. Es decir, que estamos hablando de ecuaciones diferenciales no homogéneas. Vamos a ver un método que, bueno, tiene ciertas peculiaridades, que va a estar limitado por tres posibles escenarios, donde estos tres escenarios pueden combinarse para poder formar diferentes ecuaciones. Entonces vamos a ver el método de coeficientes indeterminados. Vamos a hablar un poquito de algunos conceptos preliminares que tenemos que tener en cuenta para poder resolver más fácilmente o aplicar el método cuando estamos viendo ecuaciones diferenciales de orden superior. El método coeficientes indeterminados. Recuerda que la solución general a una ecuación diferencial está dada a partir de dos soluciones inicialmente. Es decir, vamos a tener una solución homogénea que va a ser simplemente una generación de las soluciones encontradas por el método cuando el término a la derecha es cero, pero ahora vamos a incluir el término YP, ¿no? Que es Y en el caso de que el término a la derecha no sea cero. Entonces, a partir de acá, la solución general va a ser una solución homogénea más una solución particular, ¿no? En la bibliografía del libro, nosotros encontramos que tenemos una función complementaria, que vendría a ser esta, y una solución particular que vamos a encontrar a partir de el caso en el que phi de x no sea cero. Bueno, la solución general a una ecuación diferencial por sustitución se demuestra con facilidad, ya que si nosotros tuviésemos una solución, por decir, planteada de la siguiente forma, para esta ecuación diferencial, recuerda que en este punto, esta ecuación diferencial es de tercer orden y tenemos que phi de x, en este caso, es diferente de 0. Tenemos que en este caso es igual a 3x, un polinomio en grado 1. Entonces, si nosotros inicialmente asumimos que esta fuera una solución de la ecuación diferencial, si nosotros reemplazamos esta función en la ecuación diferencial, deberíamos garantizar de que esta función debería darnos 3x. Tú puedes probar en casa y hacer las derivadas respectivas de esta expresión y vas a llegar a la conclusión de que efectivamente esta es una solución. Si te das cuenta, acá tenemos la primera derivada que va a hacer desaparecer esto y solamente vamos a tener menos un medio, y el resto, si te das cuenta, va a ser 0. Probemos. Observa, bueno, para no dejar de trabajo en casa, la primera derivada simplemente va a ser menos un medio, y a partir de ahí la segunda derivada es 0 y la tercera derivada de la misma manera va a ser 0. Si tú reemplazas en la ecuación diferencial, esto es 0, 11 veces y', tendríamos 11 negativo sobre un medio, y finalmente tendríamos menos 6 veces multiplicado por menos 11 sobre 12 menos un medio x, ¿no? Esto va a ser igual, vamos a descubrir. Entonces, si introduces, tendríamos 6 por 11, 66, y tendríamos que dividir eso entre 2. Vamos a desglosar inicialmente. 6, 11 sobre 2, menos más, bueno, menos por menos me va a dar un signo positivo. Tendríamos 66 sobre 12 menos, o bueno, más, en este caso, un medio de x, ¿sí? Esto debería darme algo. Entonces, si nosotros hacemos las respectivas operaciones, vamos a llegar a la siguiente expresión. Bueno, acá se me fue un detallito. Tendríamos este menos 6 multiplicado por menos un medio. Acá tendríamos 6, ¿no? Se me fue. Entonces, si tú haces operaciones, a ver, vamos a tratar de representarlo rápidamente. Tendríamos menos 11. Vamos a sacar factor común para no estar haciendo algunos inconvenientes. 12 entre 2 me va a dar a 6. 6 por 11, 66. Tendría menos 66. 12 entre 12 a 1 más 66. Y tendríamos más 6 sobre 2, 3x. Esto debería darme, si te hacías operaciones, acá tendríamos 66 menos 66, se va a dar 0, ¿no? Y tendríamos efectivamente 3x, que es justamente la solución que estamos buscando. Entonces,
podemos partir de que la solución como tal a una ecuación diferencial de este ámbito, cuando phi de x no es 0, tendríamos la expresión que tenemos acá. Para nosotros esto va a ser YH, Y homogénea, más YP, que es una solución particular. Entonces, en una ecuación diferencial, en este caso de tercer orden, tendríamos tres soluciones individuales por las raíces encontradas, combinadas forman una solución, e incluyendo una solución particular para el caso en que la ecuación diferencial para este escenario es 3x. ¿No? Esto es muy importante tener en cuenta. Muy bien, existe un principio que nos indica que puede haber superposición en ecuaciones no homogéneas. ¿Qué es la superposición? De alguna manera es una combinación de varios elementos, varias funciones que pueden ser tratadas individualmente como funciones independientes. Es decir, supongamos, ¿sí?, que tenemos una solución particular encontrada para una determinada ecuación, que es menos 4x al cuadrado. Supongamos que tenemos otra solución particular para esta ecuación diferencial que nos dan acá, ¿ya? En este caso vamos a volver nuevamente al punto 1. Consideramos que acá tenemos que la ecuación diferencial es de segundo orden. Entonces tendríamos dos soluciones por parte de las raíces, haciendo de que el término sea 0. Pero en el caso de que el término de la derecha no es 0, ¿sí?, como lo ves acá, estaríamos llegando a la conclusión de que esta es una ecuación diferencial no homogénea. En ese caso tenemos una solución particular, suponiendo que esta es una de sus soluciones, ¿sí?, cuando la parte de la derecha phi de x tiene este valor, entonces tendríamos este YP1. Partiendo nuevamente de la misma expresión, de la misma ecuación diferencial, pero ahora igualándola a esta expresión que tú ves acá, tendríamos como solución la siguiente expresión, ¿ya? Y si volveríamos a alternar, tendríamos esta ecuación diferencial, la misma, pero ahora igualada a esta otra expresión, tendríamos esta tercera solución que te la estoy marcando. En ese sentido, nosotros sabemos que si sumamos estas soluciones, ¿sí?, estaríamos llegando a la conclusión de que estos términos de la derecha, te lo voy a poner de la siguiente forma, supongamos que esto es phi de x1, supongamos que esto es phi 2 de x y phi 3 de x, podríamos llegar a la conclusión de que la ecuación diferencial también podría estar igualada a la suma de estas funciones que te acabo de mencionar, que en el ejemplo para nosotros g1, g2, g3. Entonces, la solución particular también podría estar dada por la suma de cada una de estas soluciones encontradas de manera separada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el propósito de tener esta representación en una ecuación diferencial? Según este método, dependiendo de cómo están presentados los términos en phi de x, podríamos tener la facilidad de poder separar términos, como tú estás viendo acá. Tienes 1, tienes 2 y tienes 3, como lo hicimos anteriormente, y solucionar de forma separada cada una de estas funciones. Y luego, cuando tengamos que representar la solución general a esta expresión, que es un tanto larga, simplemente tendríamos que contemplar unir estas soluciones a través de adiciones. Este es el principio de superposición que nos habla este método. Entonces, de alguna manera, gracias a este método, bueno, a este principio en realidad, podemos tal vez separar los términos de phi de x en funciones más pequeñas y hacer el tratamiento bajo esa percepción. Hay una frase que dice divide y vencerás, ¿no? Entonces podemos aplicar eso, separar, de tal manera que el margen de error que podamos tener si es que nos equivocamos en alguna de las operaciones va a ser mucho menor. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tratamos a una solución como algo más pequeño, entonces encontrar esa solución, bueno, el planteamiento como algo más pequeño, encontrar la solución va a ser más sencilla. Si planteamos nuevamente con algo que es una parte de phi de x, también su planteamiento va a ser mucho más sencillo. Al final de cuentas unimos los planteamientos y llegamos a un planteamiento general. Eso es lo que nos indica este término, ¿sí? Muy bien, pasemos ahora a trabajar con coeficientes indeterminados como tal. El método de superposición lo acabamos de ver. Entonces, para resolver una ecuación diferencial lineal que es no homogénea, sabemos que tenemos acá phi de x, se puede hacer dos cosas. Encontrar la función complementaria, es decir, la solución homogénea, y encontrar la solución particular de la ecuación no homogénea.
La solución complementaria o solución homogénea ya sabes hacerla, ¿no? Hemos visto diferentes formas de hacer, encontrando las raíces como tal, eso ya es un criterio que tú manejas. En este método vamos a ver cómo encontramos la solución particular. El método de coeficientes indeterminados indica lo siguiente. La primera de las dos formas que se consideran para obtener una solución particular YP de una ecuación diferencial lineal no homogénea se llama métodos de coeficientes indeterminados, es decir, que tenemos que determinar cuáles son esos benditos coeficientes. La idea fundamental detrás de este método es una conjetura acerca de la forma de YP, es decir, vamos a plantear algo que supuestamente sí es una solución, en términos genéricos. Y en realidad simplemente es una intuición educada, motivada por las clases de funciones que forman la función de entrada g de x o phi de x. El método general se limita a ecuaciones diferenciales lineales. Ojo, estamos hablando de ecuaciones diferenciales lineales, donde vamos a tener coeficientes que están acompañando a las diferenciales. ¿Sí? Y podemos llegar a la conclusión de que phi de x, el término de la derecha, puede ser una constante, ¿sí? Es un caso, puede ser una función polinomial, es otro caso, y puede ser una función exponencial, es otro caso, o en todo caso podría ser una función o una combinación de senos y cosenos. O en todo caso, si somos más genéricos, podría ser una suma de estos términos que te he mencionado o una combinación de productos de estas funciones. Entonces el método se limita exclusivamente a trabajar o con una constante, con un polinomio, con una exponencial o un par de juegos de senos y cosenos. O en todo caso, si somos más genéricos, la combinación de sumas de estas funciones o multiplicaciones de estas funciones. En todo caso, si quieres un poquito ver de manera más detallada, podría mencionarte los siguientes términos. Mira, acá podríamos decir que phi de x o g de x es simplemente una constante. O podríamos asumir que g de x o phi de x es un polinomio. O si gustas, mira, acá tenemos algo interesante. Tendríamos una combinación de un polinomio y un juego de una exponencial. Recuerda que acá el término que estamos utilizando es la adición. Estamos combinando estas dos funciones por una adición. Observa acá que tendríamos, mira, en este otro ejemplo, tendríamos un juego de seno, un simple seno de 3x. Esta es una función de senos y cosenos. Y observa que acá en este otro de acá tendríamos un coseno, pero multiplicado por un polinomio. Tenemos un polinomio multiplicado por un coseno. Entonces estamos combinando, recuerda, constante, polinomio, exponencial o en todo caso juego de senos y cosenos. La constante podríamos inclusive contextualizarla dentro de lo que es un polinomio. Pero según la bibliografía que estamos viendo hoy, la constante también se la considera como un caso. Y finalmente, observa acá tendríamos un g de x, un término de phi de x, donde tenemos algo interesante. Observa, tenemos el seno, tenemos la exponencial y tenemos un polinomio. Tenemos un polinomio, la exponencial y un seno. Y estos elementos o estas funciones se están multiplicando. Y lo mismo acá. Solo tenemos un polinomio que se está multiplicando por una exponencial. Entonces cualquiera de estas posibles combinaciones que tú puedas formar encaja en el método. Porque son justamente casos que van a ser resolubles a partir de una función que vamos a plantearla de forma genérica. ¿Sí? Entonces podríamos tener una combinación lineal de funciones de este tipo de clases, donde tenemos simplemente un polinomio, como tú puedes ver acá, o un polinomio como tal. Recuerda, los polinomios más nos enfocamos en el grado del polinomio. Podríamos tener un polinomio en x multiplicado por una exponencial, podríamos tener un polinomio en x multiplicado por una exponencial, por un seno, y así sucesivamente todas las posibles combinaciones que tú te puedes imaginar. Recuerda que funciones como logaritmo de x, 1 sobre x, no encajan en este método. Tangente de x o seno inverso de x no encajan en el método porque no caen justamente en estos casos que te acabo de mencionar. Para ser más genéricos, vamos a numerar estos casos de tres maneras. Polinomio. El polinomio incluye una constante donde tendríamos x elevado a la 0, que es 1. Entonces encaja en este conjunto. 2, tendríamos la exponencial. Y finalmente 3, un juego de senos y cosenos. Entonces acá el método nos dice lo siguiente. Muy bien, si estás en el caso 1 y tienes por decir, supongamos acá, mira, acá tú tienes una constante. Entonces representas de forma genérica la constante con un término a.
Si en este caso, por decir, nos vamos a este término de acá, tuvieses un polinomio, tienes que verificar el grado del polinomio, que en este caso es 2. Entonces, ¿cuál es la forma genérica de representar un polinomio en grado 2? Pues seguramente será ax cuadrado, ese es grado 2. De forma genérica tendríamos bx más c. ¿Recuerdas? Esta era la representación de un polinomio en grado 2. Y de acá también salía la fórmula de la expresión de la raíz cuadrática, ¿no? Entonces, tú tienes que ver la forma de representar. De manera más genérica, acá tú puedes ver cómo se representa un polinomio en grado n. Si yp, ¿sí? Vamos a plantearlo de forma genérica y phi de x, por decir, está igualado a x elevado a la n, donde n es un número real entero, vamos a asumir que es un número real entero, perdón, un número entero. Entonces tenemos el polinomio como tal representado de la siguiente manera. Vamos a tener n constantes, ¿sí? Cada una de estas constantes multiplicados por x elevado a un grado. Inicialmente partimos en n y luego vamos reduciendo, hasta que en el punto x va a llegar a estar elevado a la 0, que en pocas palabras es 1, y simplemente nos quedamos con una constante. Entonces, este sería un posible caso. Cuando estamos trabajando con phi de x igualado a una exponencial, recuerda que la exponencial puede tener acá un valor x multiplicado por una constante, que acá en la bibliografía es alfa, y multiplicado por k. Entonces, yp se plantea de forma genérica de la siguiente manera. Yp es igual a una constante a que desconocemos, no sabemos cuánto es, nos interesa determinar este coeficiente, y multiplicado por la exponencial dada inicialmente, es decir, esto de acá. Y finalmente, si tenemos un juego de senos y cosenos, planteamos de la siguiente forma. Yp simplemente es un juego de seno y un coseno considerando el mismo ángulo. Lo que sí planteamos de forma genérica es la constante que acompaña al seno y al coseno. Este ángulo se repite en función a cómo está planteado en phi de x. ¿Sí? Se repite. Acá simplemente una aclaración. Cuando tengamos phi de x, por decir, se me ocurre que phi de x simplemente es 3 coseno de 2x y solamente está igualado a eso. Recuerda que inicialmente cuando habíamos visto el caso en que encontrábamos raíces imaginarias, recuerda que las raíces imaginarias vienen en pares conjugados. Lo mismo acá, el coseno va a tener que tener su par, es decir, que cuando yo plantee yp, simplemente uno puede pensar que va a ser a coseno de 2x. Ese es un error que comúnmente cometemos. Tiene que tener su par, es decir, va a estar combinado con b, aunque no esté presente acá en phi de x, con b seno de 2x. Esto es importante. Ojo, ¿sí? Donde lo que nos interesa a nosotros es determinar cuáles son los valores de estas constantes. Entonces, mira acá, te vuelvo a representar, puedes tener una combinación de una exponencial con un polinomio, una exponencial con un polinomio, como ves acá. Bueno, esta es su representación más detallada. Podríamos asumir, donde phi de x, por decir, es puede estar representada por una exponencial, por un seno, e incluyendo ahí un juego de un polinomio en los tres casos multiplicados. Entonces phi de x estaría más o menos representada de esta forma, ¿no? Para ese escenario. Tenemos la exponencial, un polinomio y un seno. Recuerda, mira, acá tiene simplemente un seno sueltito. Entonces la representación de yp tiene que tener el seno, ojo, acá está el seno, pero tiene que tener su par. Entonces acá tiene que estar también presente el coseno. Y las constantes van cambiando, ojo, por este polinomio. Si acá teníamos, se me ocurre, un polinomio en n3, entonces vamos a tener a, b y c. Y en este otro lado vamos a tener d, e y f. Ojo, ¿sí? Mucho cuidado con esto. Muy bien, acá tenemos simplemente algunos ejemplos donde te explico cómo plantearíamos yp partiendo de phi de x. Si phi de x, mira, fuera simplemente una constante, yp se la plantea de forma genérica como simplemente a. No hay mucho que decir. Si g de x o phi de x en todo caso sería un polinomio, recuerda que el polinomio acá tiene un grado 1, entonces grado 1 necesita su grado más una variable, ¿no? Hace unos instantes dice n variables, corrijo, más una variable, entonces tenemos x elevado a la 1 más x elevado a la 0, ambas
por sus constantes. Y acá está su representación. Acá tenemos grado 2 del polinomio, entonces tenemos tres variables, ¿no? Tres constantes, ax, bx más c, ax cuadrado. Acá tendríamos grado 3, 4 constantes. Acá tenemos a, b, c y e, donde empezamos inicialmente con x al cubo, vamos descendiendo al cuadrado, a la 1, y acá tendríamos x a la 0, que en realidad simplemente es 1. Observa acá, si estuviésemos en el caso en que tuviésemos seno, tendríamos que tener también el seno de 4x multiplicado por una constante. Pero esto viene con su conjugada, que quiere decir que necesitamos su coseno, su par, coseno de 4x. Lo mismo acá, acá simplemente tenemos coseno de 4x, planteamos coseno de 4x multiplicado por su constante, pero necesita su par, que quiere decir su seno de 4x multiplicado por la constante. En el caso de las exponenciales es más sencillo, simplemente copiamos la misma exponencial a la de 5x y multiplicada por la constante. ¿Ya? En el caso de que tengamos la exponencial multiplicada por un polinomio, desglosamos el polinomio, que vendría a ser esto, ax más b, multiplicado obviamente por la constante. Acá observa, mira, tenemos algo más simplificado, tenemos un polinomio de grado 2, hay que representar ese polinomio, el grado 2a más b más c, x al cuadrado más bx más c, todo esto multiplicado obviamente por la exponencial de 5x, como ves en este punto. ¿Sí? Lo mismo acá, observa, acá tenemos ahora el seno de 4x, entonces e a la 3x va a estar multiplicada tanto por el seno y por el coseno. Observa, a por el coseno de 4x, considerando la exponencial, y b por el seno de 4x, también considerando la exponencial. Observa que acá tenemos, mira, tenemos un juego del seno de 4x multiplicado por un polinomio en grado 2. Entonces tenemos un polinomio en grado 2, acá está, multiplicado por, bueno, acá te lo voy a demostrar. En este punto tenemos un polinomio, en grado 2 multiplicado por el seno, pero el seno de 4x necesita su par, y acá está su par. Entonces las constantes para el par cambian, ¿no? Observa acá tenemos un polinomio, la exponencial y el coseno de 4x. El polinomio tiene un grado 1, entonces tiene ax más b, acá está ax más b, por la exponencial, por el juego del coseno, y su par va a necesitar dx más e, por decir. O bueno, que en este caso nos los han puesto cx más e a la 3x más seno de 4x. Entonces, resumiendo, recuerda que el método nos indica que podemos utilizarlo siempre y cuando phi de x encaje en estos tres casos: un polinomio incluyendo una constante, un juego de una exponencial y finalmente un juego de senos y cosenos. Entonces, a partir de ello, nosotros simplemente tenemos que tener la habilidad de plantear esta solución supuesta YP.